Bueno, buenas tardes a todos. Gustazo, ¿verdad? Que estén por acá en la sesión de la tarde de métodos numéricos o de análisis numérico. Nuestro primer participante será el profesor Pedro Pagola de la Universidad Pública de Navarra en España. Lo estamos trasnochando un poquito, ¿verdad? Tal vez se hace una nueva noche por allá, pero siempre Sí. estamos dispuestos a aprender un montón, ¿verdad? Con ustedes, entonces lo dejamos con el profesor. El profesor Pedro nos va a hablar sobre convergencia asintótica. El tema es Convergent Asymptotic Laplace Method for Integrals. Entonces, te dejamos con la palabra a vos, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla, ¿verdad? La presentación. Muy bien, vale. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches aquí desde España. Muchas gracias a la organización y a los asistentes por venir, ¿no? Y estar aquí y escuchar la charla, el trabajo que hacemos desde aquí, desde España. En concreto es un trabajo bueno, pues, que hemos hecho aquí en la Universidad Pública de Navarra junto a mis compañeros José Luis López y Pablo Palacios y en el cual pues, hemos diseñado una nueva versión del método de Laplace para desarrollos asintóticos de integrales donde, pues, como digo, hemos versionado este método clásico y hemos conseguido obtener desarrollos no solo asintóticos, sino también convergentes, ¿de acuerdo? Bueno, la charla la he dividido un poquito en dos partes. Primero os voy a explicar un poquito cuál fue la motivación de nuestro trabajo, os explico un poco el método de Laplace clásico y en la segunda parte os diré un poquito cómo hemos desarrollado el trabajo que hemos diseñado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, decía antes, nosotros trabajamos con funciones especiales, funciones tipo Bessel, la función gamma, hipergeométrica de Gauss, los polinomios ortogonales. Y la gran mayoría de estas funciones admiten una representación integral pues, de esta forma que he puesto aquí. Por ejemplo, la función gamma de Euler, que todo el mundo, me imagino, conocerá o le sonará, pues se puede expresar de esta forma estándar, como os comentaba. Bien, normalmente en muchas ocasiones suele ser interesante el conocer el valor de esa función para valores grandes del parámetro, ¿no? Dado que esas funciones no se pueden expresar en términos de funciones elementales, se hace necesario entonces su aproximación, ¿verdad? Para este fin, pues los desarrollos asintóticos, las aproximaciones asintóticas, pues juegan un papel importante, ¿no? Y dentro de ellas, pues el método de Laplace es uno de los métodos clásicos más utilizados para este fin. Es por eso que, bueno, pues os explico un poquito de qué va, porque es el objeto de nuestro estudio, ¿no? Entonces, el método de Laplace trabaja con integrales de este tipo, integrales de tipo Laplace que se llaman, donde el intervalo de integración es real, finito o infinito, el parámetro asintótico que toma valores grandes es z, f y g, bueno, son dos funciones analíticas allá donde lo necesitemos, y t sub 0 es el valor mínimo absoluto de la función fase que se llama la función f en el intervalo AB. Ese mínimo de la función fase, a su vez, es el máximo de la exponencial negativa, que aparece en el integrando. Laplace hizo la observación de que la mayor contribución al valor de la integral por parte del integrando venía del entorno de ese valor mínimo. Aquí os he puesto una gráfica donde represento el integrando y según va aumentando el valor de la z, como veis, el área que está por debajo de la función se va concentrando cada vez más en torno a ese punto t0. ¿Vale? Pues bien, a raíz de esta observación, lo que hizo Laplace fue hacer un cambio de variable, f menos ft0 igual a u cuadrado, que es la función más sencilla que tiene un mínimo, la parábola u cuadrado, y la nueva integral se convierte en esta otra. Siguiendo la línea de que lo que importa es qué ocurre cerca del mínimo, en este caso ahora con el cambio de variable el mínimo t0 ha pasado a ser u igual a 0, lo que hacemos ahora es desarrollar esta función que aquí ha quedado en potencias de u, cerca del valor u igual a 0. Este desarrollo lo insertamos en la integral, intercambiamos suma por integral y aparece pues este desarrollo para esa función, ¿de acuerdo? Aquí los coeficientes c son los coeficientes del desarrollo de Maclaurin de esta función y la sucesión phi
pues aparece de esta integral, ¿vale? Son potencias inversas de la variable asintótica y en el numerador, pues bueno, valores que dependen de n, ¿de acuerdo? Bien, así es como se consigue un desarrollo asintótico de una integral de ese tipo, de tipo Laplace, a través del método de Laplace. Tiene sus, digamos, ventajas e inconvenientes, sus pros y sus contras, ¿verdad? Por un lado, la sucesión asintótica es muy simple de calcular, insisto, son potencias inversas de la variable asintótica, pero luego tiene un par de cuestiones ahí un poco ásperas, como son el cálculo de los coeficientes que aquí aparecen, y digo ásperas puesto que son los coeficientes de una función que está definida a través de un cambio de variable, es decir, es una función definida de manera implícita y por tanto, pues esas derivadas enésimas no son fáciles de calcular. Pero sobre todo, la parte más el inconveniente mayor que tiene es que estos desarrollos en general no son desarrollos convergentes. Y no son desarrollos convergentes porque esos aproximantes bueno, pues se calculan añadiendo las colas a derecha e izquierda para que esta integral vaya de menos infinito a infinito y posteriormente pues su cálculo sea inmediato. Pero sobre todo no es convergente el desarrollo porque el desarrollo en serie de potencias de la función g que hemos utilizado previamente tiene un radio de convergencia, ¿verdad? Un dominio de convergencia y, insisto, en general, pues el intervalo de integración no está incluido en ese dominio de convergencia y, por tanto, ese intercambio que hacemos de suma por integral pues no es convergente. Hablando de convergencia, pues no es válido. Bien, para que veáis un poquito esto, pues he puesto un ejemplo. La función exponencial integral tiene esta representación integral. Aquí la función fase es la función t, la función g es esta otra. El mínimo se alcanza en 0, por tanto desarrollamos la función g en potencias de t. Ese desarrollo lo insertamos en la integral, intercambiamos suma por integral y nos aparece este desarrollo, que es un desarrollo, como el método indica y asegura, es un desarrollo asintótico, ¿vale? Pero sin embargo, como podéis observar, este desarrollo no converge para ningún valor de z. Es decir, el término general, como veis, fijado un valor de z, el término general no tiende a 0, luego no cumple la condición necesaria de convergencia de una serie. Sin embargo, insisto, es un desarrollo asintótico. Bien, aquí he puesto un poco una gráfica donde la gráfica, la línea azul es la función original, la función exponencial integral, y luego he puesto aquí pues he truncado la serie en un término, en 5 y en 10, y bueno, pues se puede observar que a pesar de que para valores grandes del parámetro z la aproximación va bien, por eso que es asintótico el desarrollo, pero sin embargo, pues en ningún caso es convergente. Fijado un z, insisto, pues por mucho que vamos avanzando en el número de términos de la serie, nunca converge. Bueno, entonces esta es un poco nuestra motivación, ¿no? Es decir, bueno, pues este desarrollo que se obtiene con el método asintótico no es convergente, pues digamos que nuestro objetivo es darle un giro de tuerca a esto y decir, venga, pues frente a estas integrales vamos a tratar de diseñar un nuevo método basándonos un poco en las ideas de Laplace, pero un nuevo método de manera que este desarrollo que obtengamos, por un lado, sea asintótico, es decir, la sucesión sea asintótica, cada término sea menor que el siguiente, o sea, que el anterior, perdón, y que el resto sea del orden del primer término despreciado. O sea, digamos lo que es serie asintótica. Y por otro lado, también queremos que sea convergente cuando n tiende a infinito, que este resto, este error, pues tienda a 0. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Vale, ¿cómo lo hemos diseñado? ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues bueno, vamos un poquito a la parte importante, ¿no?, de la charla. Partimos, bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a partir de ese tipo de integrales, yo he llamado F1, ¿vale? Donde, bueno, aquí hemos añadido en el integrando un factor base t elevado a menos 1, sin más, es para permitirle que en el 0 tenga una singularidad, un breakpoint, y bueno, y así un poco ampliar el conjunto de funciones a las cuales se le puede aplicar esto, sin más, esto no tiene mayor importancia, ¿vale? Bueno, entonces, el primer paso que damos es
siguiendo un poco la idea de Laplace, que decía que la mayor parte del valor de la integral proviene de las cercanías del mínimo de la función fase, vamos a coger esa función fase y vamos a considerar el desarrollo de Taylor centrado en ese punto mínimo, en t sub 0. De manera que aquí nos aparece el primer sumando, la imagen en el punto mínimo, luego aparece un segundo sumando que es el primero que no se anula, la derivada, supongamos que es la derivada mésima, la primera que no se anula, y luego el resto de términos, que son estos, ¿verdad? Desde el m más 1 hasta el infinito, que bueno, los aglutino todos ellos y les llamo f sub m, ¿vale? Entonces, lo que hacemos eso es separar en tres sumandos la función f y, bueno, aquí aparece la imagen, este es el término dominante y este otro, digamos, el término subdominante. Dominante me refiero en cuanto a que cuando la t tiende a t sub 0, cuando está cerca de t sub 0, este es el término que nos manda. Este es el término que manda, este es el término que domina sobre los demás. Pues bien, cogemos los sumandos, esta forma de expresar la función fase, y la inserto en la integral. Saco la parte constante fuera y escribo la integral de esta manera, una nueva exponencial, donde ahora la función fase ya no es una función f cualquiera, sino es una muy concreta, es la potencia mésima. Y luego aparece una función h, digamos un cajón desastre, en el cual hemos metido ahí la función g, que teníamos la integral, y el resto de esa exponencial, pues lo metemos junto a la g y a todo ello le llamamos h, ¿vale? Entonces pasamos de tener una integral de este estilo a una de esta otra forma, insisto, donde lo que cabe destacar es la función fase ahora es no una f cualquiera, como originalmente teníamos, sino una muy concreta, que es una potencia mésima de la variable de integración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el siguiente paso es descomponer esa integral en dos, digamos, cortar el intervalo de integración en dos, de 0 a t0 y de t0 a infinito. Que tras una traslación distinta en cada integral, nos aparece una suma de dos integrales, ambas pues muy similares, con una estructura muy similar, que es esta que he puesto aquí. De 0 a t sub 0 la primera y de 0 hasta infinito la segunda, pero quiere decir que el integrando, pues bueno, es una forma muy, muy similar ambas dos, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a centrar todo nuestro esfuerzo en calcular desarrollos convergentes y asintóticos de esta integral, puesto que una vez que lo consigamos, pues la aplicamos a f menos y a f más y obtendríamos el objetivo. Entonces, como digo, vamos a pasar a un segundo tipo de integrales que llamo f2, que son de este estilo. Un intervalo 0b, una función fase ya tm, no f, sino tm, y una función h por aquí. Bueno, también le hemos permitido de nuevo pues, que tenga un branch point aquí en el extremo inferior, de nuevo. Esto no dificulta las cosas, simplemente lo que hace es ampliar un poco el tipo de funciones a las cuales poder aplicar esto. En fin, bueno, el caso es que una vez que tenemos esta integral, el siguiente paso es hacer un cambio de variable, de t a x, ¿de acuerdo? Este cambio de variable es el que os describo aquí abajo, o el cambio inverso, la x en función de la t, que sería esta. Bueno, aquí en las raíces mésimas y en el logaritmo lo que hacemos es coger el valor principal siempre. Vale. Tras este cambio de variable, la nueva integral resultante es esta, ¿vale? Una integral donde aparece un intervalo finito de 0 hasta r elevado a 1 partido por m, donde la r es esta expresión que será menor que 1 si la b es finita, pero si b es infinito, pues r será exactamente 1, ¿vale? O sea que este extremo superior va de 0 a 1, incluido el 1, ¿vale? Aquí aparecen dos factores y luego aquí una función que no es más que la función original h, pero pues cambiando la t por esta expresión, le he llamado h tilde. Bueno, pues de nuevo hemos cambiado de integral, entonces de nuevo vamos a unar nuestros esfuerzos en tratar de encontrar un desarrollo asintótico y convergente para esta nueva integral, ¿vale? De nuevo la denomino así, f3, de nuevo, ¿vale? Para distinguirla de las otras. El extremo superior va de 0 a 1, con 1 incluido, y vamos finalmente ya a dar el último paso y a imponer una hipótesis, que es que esta función que aparece aquí en el integrando sea analítica dentro de un disco centrado en el 0 y de radio r minúscula, que ha de ser mayor o igual que el extremo superior, ¿vale?
Con esa hipótesis, en el caso de que la R minúscula, el radio de convergencia del desarrollo, sea el propio R mayúscula, pues incluso le permitimos, en pos de ampliar, ¿no?, el espectro de funciones al cual aplicar esto, le permitiríamos incluso que tenga un branch point en el extremo superior. Bueno, en cualquier caso, siguiendo la idea de Laplace, cogemos la función f y consideramos el desarrollo de Taylor en x0, que equivale a t igual a t sub 0, recordad que era el mínimo de la función fase. Cogemos ese desarrollo, será convergente en este disco, de radio R minúscula, mayor o igual que R mayúscula, y ahora sí, dado que el intervalo de integración está contenido en ese disco, podemos intercambiar suma por integral para obtener este desarrollo, que le hemos puesto el nombre de teorema 1 y que es aplicable pues, para integrales que se llaman así, ¿no?, integrales de tipo transformada de Mellin, ¿vale? Entonces, este desarrollo que hemos obtenido, los aproximantes son estas funciones que se llaman funciones beta incompleta, la función se llama así, que cuando la R mayúscula es 1, pues coincide o es la función beta que todos más o menos conocéis, me imagino, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este desarrollo que hemos obtenido, hemos hecho un estudio del resto y, bueno, simplemente os pongo aquí el resultado, obviamente no voy a hablar de cómo lo hemos conseguido, o sea, cómo lo hemos demostrado, ¿verdad? Pero el comportamiento del resto cuando la n tiende a infinito es así, de esta forma, es decir, tiende a 0, por tanto, queda probado el carácter convergente de la serie. Y más aún, el comportamiento de los aproximantes es de esta forma. El comportamiento del resto cuando la z es grande también se comporta así, como el primer término que se desprecia en la serie. Y esto lo que nos dice es que efectivamente el desarrollo también es un desarrollo asintótico. ¿De acuerdo? Bueno, como veníamos de una integral f2, pues lo que hacemos ahora es ir hacia atrás, ¿no? Primero hemos ido hacia adelante, pues ahora vamos hacia atrás. Hemos encontrado un desarrollo convergente y asintótico de la f3, ahora voy para la f2 y luego a la f1. Vamos ahora hacia atrás. Entonces, ¿cómo encontrar un desarrollo para esta función, para esta integral? Bueno, pues deshaciendo el cambio de variable que hemos hecho previamente. Y entonces, con esa técnica obtenemos un nuevo desarrollo donde los aproximantes son los mismos, los coeficientes ya no son los mismos, obviamente, son los coeficientes de Maclaurin de otra función diferente, de llamado h tilde, que bueno, no deja de ser más que la h original, pero evaluada en el cambio de variable, bueno, y con el diferencial por ahí. ¿Vale? Y entonces estos coeficientes... Estamos ¿sí? ya con el tiempo, profesor. Bueno, pues Sí, voy rápido, voy rápido. sí. Perdona, entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo rápidamente para que un poco vieseis cómo aplicar. Bueno, voy muy rápido, ¿vale? Entonces, esta función es de la forma f2, se puede aplicar lo que he comentado, aquí tenéis un poco los diferentes coeficientes y aquí he puesto un poco los errores relativos, que si uno observa las columnas puede apreciar que según aumenta la n, el error disminuye, lo cual quiere decir que el desarrollo converge, o bueno, pues quiere decir, Y si miramos las filas, pues también según aumenta z, se puede observar también que el error disminuye, lo cual verifica un poco el carácter asintótico de la serie, ¿verdad? Bueno, para las integrales originales, pues simplemente habría que aplicar el teorema anterior 2 veces, una vez a cada una de estas integrales, y así obtendríamos un desarrollo asintótico convergente para las integrales originales, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis que hemos exigido para el teorema? Pues recordad que sea la función f analítica en este disco, ¿no? Por tanto, para el teorema 2, la hipótesis sería la misma, salvo que había que transformar la variable. Entonces, en vez de un disco de centro cero y radio R, se convierte en esta otra región, ¿vale? Son regiones, bueno, pues son la parte verde es si B es finito, y la parte azul pues es si B es infinito, de manera que según aumenta la B, esta parte verde se va dilatando y se convierte en la zona azul. Aquí os he puesto el caso M2, M3, M4, en fin. Son regiones infinitas en los rayos que marcan las direcciones de la raíz mésima, ¿no?, de la unidad.
0 pi, aquí 0, 2 pi tercios, 4 pi tercios, en fin, bueno. Vale. Hemos relajado un poco esta condición, puesto que bueno, la región es amplia, ¿no? Y podría ocurrir, ¿no? Pues que la función no sea analítica ahí. Entonces hemos conseguido relajar un poco esas hipótesis. Vamos a considerar estas otras regiones, en vez de las anteriores que os he puesto, en vez de estas, vamos a considerar estas otras regiones, que son los mismos, los rayos de antes, los rayos cuya dirección son las raíces emésimas de la unidad, y con una anchura muy pequeña, 2 epsilon, ¿veis? Bueno, tan pequeña como uno quiera. Entonces vamos a considerar estas regiones. Entonces resulta que tras hacer una dilatación, la integral original se convierte en esta otra integral y si la función h es analítica en estas regiones que he puesto aquí arriba, esta otra función tras la dilatación es analítica en estas otras regiones que son mucho más anchas que las de arriba, tan anchas que contienen a la región S mayúscula sub m, donde exigíamos en el teorema 2 que fuese analítica para poderlo aplicar, y por tanto ahora a esta segunda integral le podemos aplicar el teorema 2, ¿vale? Para obtener desarrollos asintóticos y convergentes. Incluso podemos aplicar una rotación solo en el caso de que el extremo superior sea infinito, pedirle a la h que sea únicamente analítica en este sector, porque si hacemos una rotación a la integral original e invocamos al teorema de Cauchy, pues conseguimos pues girar el intervalo de integración y poder aplicar a esta segunda integral de nuevo el teorema 2, ¿vale? Puesto que es analítica ahora en esa región. Bueno, ya termino, es la última diapositiva. Os he puesto aquí un ejemplo donde tenemos una integral de esas características. La función h no es analítica en t igual a -1, ¿verdad? Porque la función ahí tiene problemas. No podríamos entonces aplicar el teorema 2, pero lo que hacemos es rotar el intervalo de integración este ángulo, ¿de acuerdo? Y una vez que esa singularidad la he sacado del eje, pues le pego una patada con la dilatación, que sería esta otra, lambda igual a 2. Y entonces conseguimos con ambas situaciones, conseguimos sacar el punto singular de la región y así poder aplicar el teorema 2 para conseguir un desarrollo asintótico y convergente. Y bueno, pues un poco ya para terminar, os he puesto aquí la tabla numérica, pues igual que antes, por columnas se observa el carácter convergente del desarrollo y por filas se observa el carácter asintótico del mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues siento un poco haberme ido del tiempo, pero bueno, contar todo esto era un poco complicado. Está súper interesante, muy interesante, ¿verdad que sí? Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Vale. Para las preguntas vamos a... Bueno, hay una pregunta en el chat que yo creo que el profesor la puede responder ahora durante la siguiente exposición. Puede escribir ahí en el chat para ir respondiendo de forma escrita para pasar a la siguiente exposición. Y vale. recuerden que pueden hacer las preguntas también por UCR Global.